Pregúntale al pastor. Pregúntale al pastor. En este podcast respondemos tus preguntas de la Biblia y de la vida una por una. Pregúntale al pastor. Es un podcast de preguntas y respuestas, grabado en vivo, desde la cabina de Radio Progreso, en El Salvador. Aquí no hay pregunta mala, solo la que no se hace. Pregúntale al pastor. Bienvenidos. Estamos en una edición más de Pregúntale al Pastor. Usted sabe que todos los jueves a partir de las 8 de la mañana usted puede hacer las preguntas que tenga de la vida, preguntas de la Biblia. Puede hacerla de manera en anonimato, anónima sería. Alguna pregunta ahí como un poco, no sé, difícil de hacer, puede hacerla de manera anónima para que el pastor le pueda contestar. Así que todo está listo para que iniciemos un programa más. Por acá tenemos al pastor David Aguilar, y con la novedad que ahora está en vivo y en directo acá de manera presencial en la cabina de la Progre. Así que le damos la bienvenida al pastor. Buenos días, qué alegría poder estar juntos, ahora sí presencialmente, aquí en la cabina y los micrófonos de la Progre, y volver a esto que ya teníamos, ¿cuánto tú? Quizá unos 2 años. 2 años sí, y más. Un poco más, sí, ¿verdad? Sí, así sí. es, de no hacerlo, entonces es un motivo de alegría, una buena forma de comenzar este día es aquí, ¿verdad? Justos, listos para abrir la Biblia y también preparados para poder recibir sus preguntas. Claro que sí, es un día memorable, le dije al pastor cuando venía entrando acá por la puerta de la radio, y bueno, va a estar chivísimo porque ahora, como dice el hermano Juancito, sonido estéreo. Sí, hoy sí, no estamos atados a la llamada. Cabal, ahí está el hermano Juan diciendo eso, bienvenido hoy en sonido estéreo. Y bueno, aquí está ya el pastor David Aguilar. Sí, luego de la pandemia, luego de un montón de cosas, el programa siempre se estuvo desarrollando, pero usted allá en su cabina Celia, vamos a poner, sí, en su cabina móvil, y pues nosotros siempre por acá a través de los micrófonos de la radio. Pero bueno, llegó el momento de iniciar esto, y las preguntas son las que van a darnos el punto de partida para que podamos comenzar. Y ya tenemos la primera, pastor, es Nilton Ladino desde Metapán, así que escuchamos ya. Buenos días, ahí a todos, al pastor, locutor y todos. No sé si con esta pregunta voy a poner el dedo en la llaga, pero pues sí, muchos nos hacemos esa pregunta en cuanto a los diezmos, pues sí, porque dicen que son de la ley y eso quedó atrás, que hoy solo son las ofrendas. Entonces, ¿qué? Si lo puedo hacer, lo hago, y si no lo puedo hacer, con eso me voy a condenar. O sea, ¿cómo sería todo esto, pues? ¿Verdad? Yo sé que voy a poner el dedo en la llaga, pero bueno, ni modo, alguien tiene que decirlo, ¿eh? Se tenía que decir y se dijo. Gracias por llamarnos. Vamos con otra pregunta por acá. Hola, Dani, una pregunta para el pastor. A mí se me hace difícil decirle a una mujer pastora, y también se me hace difícil que hay algunas mujeres que dicen que ellas tienen el llamado y que su esposo no, por lo tanto ellas son la cabeza de la iglesia. No sé si está bien. Y otra pregunta es, hay muchas personas que cuando están cantando, alabando, pues muchas levantan las manos y pues bailan o danzan y quieren que todos lo hagamos, pero si a mí no me nace hacerlo, ¿es malo o qué? Soy Ana de aquí de Indiana. Bendiciones, pastor. Ok, y escuchamos al hermano Juan. Claro. De una, ¿verdad? Buenos días, pastor. Buenos días, Dani. Bueno, bienvenido nuevamente, pastor. Gusto de escucharlo ya hoy. Ahí gracias, hermano Juan. Ya más nítido, más claro. Ya no va a estar en la cabina 3. Pastor, la siguiente pregunta, bueno, más que todo ¿cuál sería la postura que como iglesia deberíamos de tomar nosotros ante lo que ha estado sucediendo? No sé si se ha dado cuenta usted en redes sociales con lo que estuvo sucediendo en este carnaval que hizo Brasil, en donde hicieron burla de nuestro Señor Jesucristo y un montón de situaciones que se dieron, ¿verdad?
y varios pastores han pronunciado en eso, y han dicho que los problemas climáticos que están afectando a Brasil es a raíz de esa misma situación. Como iglesia, ¿qué postura debemos de tomar ante una nación así, verdad? O bíblicamente, ¿qué acciones tomará el Señor, verdad? Porque es vituperándome el Señor ya abiertamente a nivel mundial, ¿verdad? Esa es mi pequeña inquietud. Bendiciones, pastor. Ok, perfecto. Gracias, hermano Juancito. Arrancamos con las preguntas entonces, pastor. Buenísimo. Vamos primero con nuestro hermano allá en Metapán. Él preguntaba qué pasa con el diezmo, ¿verdad? Uh-huh. ¿Cuál es la postura bíblica del diezmo? ¿Es algo de la ley? ¿Es algo que ya se derogó? ¿Me voy a condenar si no lo hago? Es una pregunta. Entonces, vamos a ver. Número uno, decirte que el diezmo es un principio que está antes de la ley. Todos sabemos que en Moisés tenemos la declaración expresa de la ley de Dios, que es el estándar divino del Señor. Son 613 mandamientos que son expresados a lo largo de todo el libro de Éxodo y de Levítico. Entonces ahí está la ley, esa es la ley. Sin embargo, nosotros podemos ver claramente, como en Génesis capítulo 14, versículos del 17 al 24, cuando Abraham va a libertar a su sobrino Lot. Él toma un botín de los reyes. Había unos reyes que atacaron la ciudad de Sodoma y se llevaron cautivo a su sobrino y a todo lo que tenía, y entonces Abraham con sus criados va a sorprenderlos y va a liberar a toda la gente que se había llevado. Entonces lo que tienes ahí es un proceso de liberación, ¿verdad? Dios le dio a Abraham la victoria por sobre los reyes de que se habían llevado a la gente en Sodoma, y entonces por eso pues tenemos ahí claramente cómo Dios ha dado una liberación increíble. Ok, ¿qué es lo que sucede? Vemos en el versículo 17, dice: cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino, y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. No sé si te fijaste, es un movimiento muy específico ahí. Viene Abraham con el botín, viene con la gente de haberla rescatado, sale el rey de Sodoma, que es en un sentido un tipo de Satanás, pero no me voy a meter ahí todavía. Pero también a la par de ese encuentro con el rey de Sodoma sale el rey y sacerdote Melquisedec. Melquisedec es una figura importante en la Biblia y es mencionado en el libro de Hebreos como un tipo, es decir, como una prefiguración, una sombra, una aplicación previa a la persona de Jesucristo. ¿Por qué? Porque en Hebreos dice que Melquisedec es un sacerdote superior al sacerdocio levítico de la ley, porque no se sabe dónde era. Es el rey, el sacerdote, y vivía en Salem, que es lo mismo que Jerusalén antes, y antes que incluso los patriarcas hubiesen nacido, antes de que la nación de Israel hubiese sido algo, viene Abraham, el patriarca, y le da los diezmos a este sacerdote del Dios Altísimo, que es rey de Salem, rey de paz. Como lo ves por todos lados, ¿verdad? Es una figura de Jesucristo, y él le da los diezmos de todo como una adoración a Dios que le ha dado la liberación. Entonces, ese principio del diezmo está antes de que en la ley fuera expreso. Quiere decir entonces que nosotros con completa apertura de corazón podemos decir que esto es algo que ya está desde antes. Sin embargo, Melquisedec no vino exigiendo el diezmo. Ahora fíjate en lo que voy a decir. Melquisedec no vino para que le dieran el diezmo. Él salió con pan y con vino para tener comunión con Abraham, como lo hizo Jesús en la última cena con sus apóstoles, ¿te acuerdas? Sí. Él partió el pan y dio vino. Entonces ahí tienes la búsqueda de comunión, y dentro de esa comunión Abraham tiene a bien ofrendar el 10% de todo el botín que había tomado, y tú vas a ver después que el rey de Sodoma le regresa todo, le dice: yo no quiero nada tuyo, ¿verdad? Toma
toma todo lo que es tuyo y ya él básicamente se deshace de todo ese botín, pero para adorar a Dios él toma algo de lo que Dios le había dado. Él había entregado en su mano a los enemigos y por lo tanto él adora de esta forma. ¿Qué nos enseña este pasaje? Nos enseña que el diezmo no es solamente algo de la ley, que nosotros debemos tenerlo en cuenta, pero ¿cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? De manera voluntaria. Depende de lo que Dios haya puesto en nosotros. Y en el Nuevo Testamento tú puedes ver claramente que no hay una declaración de cuánto debe hacerse. No dice daréis el 10%. Si quieres ser estrictamente bíblico, desde Hechos capítulo 4, los creyentes en ese momento, por el momento histórico en el que vivían, vendían todas sus propiedades y completo, el precio del que lo que hayan pagado lo iban a poner a los pies de los apóstoles. Wow. Era tal su agradecimiento que ofrendaban con dadivosidad de corazón. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros como creyentes debemos dar con liberalidad, debemos dar sin ningún tipo de remordimiento. Dios ama al dador alegre, dice la Biblia, y por lo tanto debemos hacerlo. Sin embargo, no hay un valor establecido. No es si yo doy el 10, entonces estoy bien, si doy el 20 estoy mejor, y si doy el 5 estoy mal, estoy en pecado. No, es algo voluntario, algo que tiene que salir de tu corazón como parte de tu adoración, pero es parte. O sea, un creyente maduro, un creyente que entiende lo que Dios ha hecho por él, la liberación que este sacerdote y rey de paz ha hecho en nuestra vida, da para el ministerio, da para que otras personas puedan venir a los pies de Jesús, da para que sus pastores puedan dedicarse a la obra del ministerio de lleno. Entonces es súper importante decirlo, ¿verdad? No es una obligación que te va a dar más o menos en cuanto a tu relación con Dios. Es algo que haces por amor y lo haces de manera voluntaria. Y un creyente maduro da con liberalidad, o sea, no anda deteniéndose. Un creyente da como Dios da. O sea, lo que Él quiere es que nosotros seamos como Él, y Él le da su sol a los justos y a los injustos, a los que levantan su mano contra Él, a los que hablan contra Él, a los que le rechazan, igual les da el mismo aire que nos da a nosotros y les da el mismo sol que nos da a nosotros. Entonces Dios da, los creyentes debemos dar. Entonces tú puedes ver, ¿y cómo lo hago entonces? Porque no me está diciendo cómo. Okay. Primera de Corintios 16:2 nos narra cómo Pablo está indicándole a los corintios que puedan levantar una ofrenda para ayudar a los santos en Jerusalén. Y él les dice: cada primer día de la semana, es decir, el momento en que yo me reúno en la asamblea, ¿verdad?, en la iglesia, en el lugar, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Lo que está diciendo ahí es, vayan preparándose, pongan aparte algo según lo que Dios les dé, según lo que tu corazón dicte, y luego eso lo das como una ofrenda. Entonces, ¿cuándo, cómo y dónde? No hay una indicación bíblica en el Nuevo Testamento para los creyentes, pero debemos dar. O sea, es la parte en que nosotros regresamos algo de lo mucho que Dios nos da y lo damos para que el servicio, el ministerio, el nombre de Jesús siga siendo conocido. Entonces, no es algo que te vaya a condenar. Ya sabemos que la salvación es un regalo de Dios, independientemente de nuestras obras, y no vas a estar peor o mejor si doy más o si doy menos. Es algo que tiene que salir de tu corazón, y nadie tiene derecho, voy a decir así, a llegarte a exigir que des. Eso es importante. No lo hizo Melquisedec. Dios no lo hace expresamente en el Antiguo, lo deja claro como era para que ellos pudieran ver el estándar de Dios. De hecho, un judío que cumplía los 613 mandamientos no es el 10%, es el 10% de lo que ganas rutinariamente, más el 10% de lo que haces con las primicias, más un 20 o 15% más de acuerdo a lo que Dios te va dando en la cosecha. O sea, básicamente un judío normalmente ofrendaba el 35% de sus ingresos. Ves que es un montón, sí. Pero eso es porque ese es el estándar de Dios. O sea, el estándar de Dios es, miren, a mí me gustaría, o no es, a mí lo que me agrada es que ustedes me tomen en cuenta, y este es el porcentaje. Sin embargo, en nuestro caso, Dios da la liberalidad. Tenemos la libertad de elegir cuánto vamos a dar, cómo lo vamos a dar, de qué forma lo vamos a dar, de acuerdo a lo que Dios me haya dado también, porque a veces hay gente que se siente muy mal de no poder dar todo lo que quisiera porque sus presupuestos son ajustados, porque tiene deudas, etcétera. Pero esto es un principio de libertad.
tú das de acuerdo a lo que Dios ponga en tu corazón. ¿Te acuerdas la historia de la viuda? Había una viuda que llega un rico y va a la ofrenda y deja un montón de monedas para que hagan bulla y la gente lo aplauda. Y luego llega una viuda que da 2 centavos, literalmente, 2 blancas. Pone ahí y Dios, al verlo, Jesús exclama, les enseña a sus discípulos, esa viuda dio más que el rico, porque dio todo lo que tenía. Y es un agradecimiento de corazón, es adoración al Señor. Y obviamente el Señor no se queda con nada. O sea, Él es rico y así como ha sido bueno para prosperarte hasta ahora, va a hacerlo después, pero es una acción de fe. Más que una obligación, voy a ponerlo así, esto es un acto de fe. Dar para un creyente es también una declaración de que él cree que Dios es capaz de sacarlo adelante, aún si da mucho. Entonces, esto es algo que tiene que depender de tu fe, de tu madurez y del agradecimiento que le tengas al Señor. Ok, ahí surge una pregunta también, pastor. ¿Puedo dar obviamente no, pero qué señales o qué principios debe de tener el lugar a donde yo diezmo? Uh-huh. Si tú te fijas en el pasaje que yo te cité en 1 Corintios 16, Pablo está diciendo que lo guarden cuando se reúnen y que lo dan a la iglesia. O sea, el valor de lo que se vendía en las propiedades, desde Hechos capítulo 4, se ponía a los pies de los apóstoles, se daba para que los ministros lo distribuyesen. Entonces aquí yo voy a introducir una pieza más para que lo pienses. Si tú estás en un lugar a donde no estás seguro de cómo administran los fondos que tú das, ¿para qué estás ahí? O sea, en mucha confianza y con mucho amor te lo digo, si tú tienes dudas de cómo se administra la cosa del Señor, si tú no ves reflejado lo que estás dando en ayuda a otros, en predicación del Evangelio, en que otros crezcan, quizás es tiempo que busques un ministerio que te inspire confianza. Ahora bien, ¿es malo si yo doy a alguien que no estoy seguro cómo administrar los fondos? No, porque es una responsabilidad de aquel que los toma. O sea, tú se los das a Dios, pero no los puedes tirar al aire, ¿verdad? Y Dios los va a cachar. No funciona así. Los tienes que dar a un lugar y ese lugar es responsable de los fondos que le estás entregando. O sea, uno de los compromisos que las iglesias deberíamos tener es usar los fondos que Dios nos da a través de las ovejas para lo que fueron entregados. Si es para predicar el Evangelio, se usan para eso. Si es para que otros conozcan a Jesús, se usan para eso. Si es para sostener a los ministros, porque también es válido, se usan para eso. Pero no más, no es una justificación para usarlos en lo que el pastor quiera. Es una responsabilidad que él toma. Ahora bien, si yo doy a alguien y ese alguien malgasta el diezmo o la ofrenda que yo doy, ¿estoy mal con el Señor? No, el que tiene que dar cuentas a Dios es el que lo malgastó. Tú lo diste y tú lo diste con libertad de corazón. Por eso yo te animo a que a donde estés dando sea a un ministerio que tenga tu completa confianza, que tú sepas qué está pasando y que tengas la confianza de dar. Si te da alguna vez algún tipo de duda, ve y pregunta. ¿Cómo se usan mis diezmos? ¿Cómo se usan mis ofrendas? Una iglesia transparente que conoce de este principio no va a tener un problema en explicarte cómo se usa las ofrendas y los diezmos que dan los hermanos. Si dicen, no, eso no se puede, ok, entonces ahí ya tienes la respuesta. Sí, porque algunos dicen, no, yo mejor se los voy a dar a una familia que lo necesite, pero yo estoy diezmando siempre. ¿Esto aplica o no aplica, pastor? Ok, ¿cómo funciona? Tú das en el lugar a donde estás siendo bendecido, de donde estás creciendo. Tienes ministros que están a tu cuidado, deberías tener ministros que están a tu cuidado, que están invirtiendo básicamente su vida. Sí. La gran mayoría de los pastores, voy a decirlo así, están en el ministerio a tiempo completo. Es decir, que también es una responsabilidad de nosotros como congregación sostenerles. Entonces es bien complicado que de repente yo estoy recibiendo enseñanza, estoy siendo pastoreado, estoy siendo ministrado y yo digo no, pero no se lo voy a dar a él, se lo voy a dar a esta persona que tiene necesidad. O sea, yo creo que debes dar. O sea, lo que estoy diciendo es un creyente maduro da, pero entiende su compromiso con el ministerio a donde está creciendo espiritualmente y con los ministros que le están sosteniendo. Entonces, si tú quieres dar más allá de los diezmos y ofrendas, es una bendición. O sea, es, como yo te dije, es una cuestión de fe. Uno da porque cree que el Señor va a usar eso para su gloria. Y número 2, que Dios te puede dar más. En esta vida, yo voy a decir, en algunas iglesias es bien necesario gente que tenga el don espiritual de dar. ¿Por qué? Porque ellos son una bendición. Y es gente, fíjate, los que tienen el don de dar, yo tengo claro, he conocido, no hay muchos, yo he conocido en mi vida unos 3 o 4,
pero yo te puedo decir una cosa que tienen en común los 3 o 4 que yo conozco, que estoy segurísimo que tienen el don de dar. Es gente que mira una necesidad y da, la ve en la iglesia, le da, la vean los hermanos, le da, o sea, da. Y esa gente, te puedo decir una cosa que tienen en común todos, nunca tienen problemas económicos. Dios les bendice porque son medios para bendecir a otros. Entonces casi siempre están muy bien en la vida y no son personas que amen el dinero, que se aferren al dinero, es todo lo contrario. Así funciona para un creyente. En la economía de Dios, el dar es sinónimo de también recibir de parte de Dios para que sigas dando. En la economía del mundo lo que tenés que hacer es acumular riqueza y meterla y guardarla y no gastarla. Así funciona en el mundo, pero con Dios es al revés. Si tú eres un medio para bendecir a otros, si tú das fruto, Dios te limpia para que des más fruto. Entonces esto también es fruto. Yo debo decir, en la vida de un creyente hay 3 tipos de fruto. Número 1, el fruto del Espíritu Santo, que es nuestro cambio de carácter. Gálatas 5, 22 y 23. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Eso es lo que nuestro carácter crece. También hay fruto de gente que viene a los pies del Señor. Eso es fruto, el evangelismo. En el evangelismo, al final de Romanos dice, salúdenme a un hombre que se llama Epeneto. Por si quieres buscarle nombre a tu bebé. Epeneto. Epeneto es... Lo voy a anotar. el primer fruto de Acaya para Cristo, dice. Es decir, esa región a donde estaban, él es el primer fruto, es decir, el primer convertido de ese ministerio. Un creyente que viene a los pies del Señor es fruto, así damos fruto. Y la tercera es precisamente en este contexto donde Pablo está recibiendo ofrendas para los santos en Jerusalén, en Filipenses, él dice, no es que me haga falta nada, lo que yo quiero de ustedes es que al dar ustedes tengan fruto que abunde a su cuenta. Es decir, los fondos financieros, económicos que yo deposito en el reino también cuentan como fruto para Dios. Entonces 3 formas de dar fruto: cambiando nuestro carácter y siendo como Jesús, trayendo a otros a los pies de Cristo, evangelismo, y dando para el ministerio. Entonces no te detengas y no te prives de la tremenda bendición de ser también, de dar fruto de esta manera. Ok, perfecto. Bueno, ahí está una respuesta que, como bien lo decía Nilton, es un poco picosa, controversial, pero tiene sus respuestas y qué bonito lo que podemos aprender a través de la palabra del Señor. Vamos con la pregunta que hacía Anita con respecto a las pastores y a la manera de adorar. También creo que mencionó algo de eso. Ella dice, a mí me cuesta mucho decirle pastora a una mujer al frente de una iglesia. Y algunas sostienen que su llamado es de ellas, no de su esposo, y por lo tanto ellos son las principales de una iglesia. Ok, yo voy a decir varias cosas y créeme, no estoy aquí defendiendo una opinión, voy a ir a la Biblia. La Biblia establece desde Génesis capítulo 3, básicamente, que el hombre es la cabeza, que Dios, por alguna razón que no entendemos, ha puesto al hombre a la cabeza de la responsabilidad espiritual de guiar a su familia. Él es la cabeza de su familia, pero también es la persona que debería tener autoridad sobre toda la iglesia. Así lo establece por todos lados. Y vamos a ir a los pasajes, pero quiero hacer aún una reflexión. Ok, la pareja, la familia es un equipo, ¿sí? Tienes esposo, tienes esposa, es la ayuda idónea. Y como Dios es un equipo, por eso dice Génesis capítulo 5, versículo 1, que Él hizo al hombre a su imagen y semejanza, pero que varón y hembra los creó, y llamó el nombre de ellos Adán el día que fueron creados. Es decir, el plan de Dios es que hombre y mujer compartieran el mismo nombre, que tuvieran la misma sustancia. Cuando Adán ve a Eva, la primera cosa que dice es carne de mi carne, hueso de mi hueso, o sea, somos lo mismo. Entonces, esa figura de la pareja es una figura que nos marca la aplicación de cómo es Dios. Dios, por alguna razón que no conocemos, ha elegido, manifestarse a esta realidad, a nuestra realidad, como un Dios tripartito, con 3 personas, Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ok, pero en ese equipo que es Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, todos comparten la misma esencia. No hay uno que tenga más valor. No hay uno que sea más poderoso, no hay uno que sea más santo. Todos son Dios. Ahora bien, ¿quién es el mayor en autoridad de los 3? Ese ya me lo había hecho. Vamos a ver si te acuerdas. En autoridad, dijo, ¿verdad? Sí, en autoridad. Es que fue autoridad y poder, son diferentes, ¿verdad? Sí, poder, estamos de acuerdo que todos los 3 tienen el mismo poder. Pero en autoridad, ¿quién es mayor? Yo creo que le dije el Padre. Exacto. Sí.
Y el mismo Jesús en Juan 10:29 dice, el Padre que es mayor que todos me entregó a estas ovejas y nadie las va a arrebatar de la mano de mis padres. Está diciendo, no hay nadie mayor en autoridad. Todo el ministerio de Jesús se la pasó diciendo, yo vengo a hacer la voluntad del que me envió. Sí. En Getsemaní, antes de ir a la cruz, pasando la agonía que iba a significar tomar los pecados y ensuciarse, hacerse maldición a sí mismo. Jesús dice ahí en Getsemaní, Padre, si es posible que pase de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. O sea, tú estás viendo ahí que Jesús, que no es menos Dios que el Padre, Jesús que no es menos majestuoso, que no es menos santo, que no tiene menos poder, decide voluntariamente someterse a la voluntad del capitán del equipo. O sea, todo equipo necesita un capitán. El mismo Dios así lo ha establecido, porque el capitán del equipo de Dios es el Padre. Su voluntad, el plan que Él ideó es el que se cumplió. Y Jesús nos da la mejor muestra de su misión. A pesar de que no tenía que someterse a Dios, Él decide someterse a Dios Padre para cumplir el propósito más grande. Ahora traigamos esto a la pareja. Si tú quieres ser como Jesús, tienes que cumplir la voluntad de Dios. En la voluntad de Dios, yo no sé por qué Él puso al hombre como la cabeza. Él es el capitán del equipo. Entonces, no me preguntes por qué. Yo creo sinceramente que no es una cuestión de capacidad, no es que el hombre valga más que la mujer, que sea más inteligente. De hecho, creo que es todo lo contrario. Creo que Dios ha puesto al que es menos capaz como la cabeza para glorificarse Él, por una aplicación de un pasaje que dice que Dios escogió a lo vil y a lo menospreciado para avergonzar a los sabios. Es exactamente eso. Entonces, si un hombre que tiene menos capacidad que una mujer puede sacar a su familia adelante si cumple la voluntad del Señor, ¿quién se lleva la gloria? No es el hombre y no es la capacidad del hombre, es Dios. Entonces así funciona. Dios ha decidido tener una cabeza y esa cabeza es el hombre. Ha dado la responsabilidad última de guiar a una iglesia en un hombre. Así lo establece por todos lados la Biblia. De hecho, si no me crees, 1 Timoteo y Tito, 1 Timoteo 3, tiene los requisitos de los obispos. Ahora fíjate, yo debo decir algo antes. Pastores es una palabra que nosotros igualamos a un término bíblico como obispo, pero no es lo mismo. O sea, un pastor en la Biblia es aquel que cuida de las ovejas, les da de comer, las alimenta, las guía, ¿verdad? Por medio de la vida. En ese sentido, un pastor no necesariamente tiene que pararse en un púlpito o tiene que ser la última autoridad de una iglesia. Un pastor puede ser alguien que tiene un grupo pequeño. Un pastor puede ser alguien que exhorta, que discipula. Es un pastor. En ese sentido, sí hay pastoras mujeres, o sea, hay mujeres que cuidan de otras mujeres. Sí, entonces sí hay pastoras. Que son muy buenas. Exacto, y es una bendición porque son necesarias. O sea, yo quiero decirte algo, no estoy menospreciando nunca el papel de la mujer, es todo lo contrario. Hermanas que me oyen y que tienen un llamado ministerial, escuchen esto, hay cosas que ustedes pueden hacer que los hombres no podemos. Nosotros no podemos pastorear a una mujer en sus luchas diarias porque es peligroso. No debería ser así. La Biblia manda a Timoteo, Pablo le dice a Timoteo que ministre a las hermanas, a las hijas de Dios, a las jóvenes como a hermanas, con toda pureza. Entonces hay una parte donde nosotros no podemos llegar y que alguien nos abra su corazón y que alguien nos esté llevando en el proceso de guiar a una mujer, un pastor hombre a una mujer es sumamente peligroso y no deberíamos hacerlo, de verdad que no deberíamos hacerlo. Entonces son cosas que una mujer debe hacer, por eso Dios hace un llamado a ancianas, a mujeres maduras, para que puedan ayudar a otras mujeres a amar a sus esposos, a cuidar de sus hijos, a guiarles. Necesitamos pastoras, pero pastoras no que tomen el liderazgo de la iglesia, sino que pastoreen a las mujeres. Ustedes tienen un papel que nosotros no podemos hacer. Entonces, es sumamente importante el ministerio de una mujer. Sin embargo, en la Biblia, cuando vemos el requisito de los obispos, de los que tienen autoridad final sobre la iglesia, en los dos casos, en 1 de Timoteo 3:1 y Tito capítulo 1, dice que tiene que ser marido de una sola mujer. Es un hombre, no es una mujer. Entonces, desde ahí está dando por sentado este hecho. Y hay otros pasajes que son todavía controversiales, pero yo sé que ustedes han oído de 1 de Timoteo 2:9,
que dice: asimismo las mujeres se atavían de ropa decorosa con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni piedras, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión, pero se salvará engendrando hijos si permaneciera en amor, en fe, en amor y santificación con modestia. Este es un pasaje muy controversial. Veo que el tiempo nos ha corrido. Sí, rápido. Entonces vamos a hacer una pausa en este pensamiento y luego, si quieres, después de la pausa, volvemos para explicar bien qué significa este pasaje. Así es. Bueno, ahí estamos en Pregúntale al Pastor. Nos vamos a una pausa. Usted no se desconecte del 90.5 del FM, y si tiene alguna pregunta, pues puede hacerla llegar a nuestro WhatsApp, que es el 76006901, 76006901, para que usted pueda enviar su pregunta y nosotros con mucho gusto vamos a contestar. Continuamos en Pregúntale al Pastor. Son las 8:48 minutos. Bien lo dice el pastor David Aguilar, el tiempo ha avanzado rápidamente. Tenemos pues aún más comentarios con respecto a la última pregunta, ¿verdad, pastor? Nos quedamos ahí pendientes, así que continuamos, y usted puede mandar su pregunta al 76006901. Bienvenidos a aquellos que nos escuchan por primera vez. Esto es Pregúntale al Pastor. Ok, estamos hablando acerca del liderazgo de la iglesia. Estamos diciendo que Dios ha establecido, por alguna razón que no está clara, vamos a ser honestos, Él no dice por qué, Él simplemente ha manifestado su voluntad en que el último responsable de la conducción de una iglesia sea un hombre. Ahora bien, está en los requisitos de los obispos, en 1 Timoteo 3, en Tito capítulo 1, está bien establecido en otros pasajes que hablan acerca de que incluso siendo la cabeza del hogar, él también debe tener la responsabilidad para dirigir una iglesia. Y estábamos viendo en 1 Timoteo 2:9 en adelante, a donde hablan unos pasajes bien controversiales que generan mucho escozor entre algunas esferas cristianas, por no interpretar correctamente lo que dice, porque al principio dice en 2:9 de 1 Timoteo: asimismo las mujeres se atavían de ropa decorosa con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Y entonces aquí algunas personas dicen: ok, ahí está, la mujer no tiene que arreglarse, y eso no es lo que el pasaje dice. En otros pasajes podemos verlo claramente. 1 de Pedro capítulo 3, del 1 en adelante, podemos ver cómo Pedro dice que el enfoque del arreglo, del atavío de una mujer no debe ser el externo. No dice que no se arregle externamente, lo que dice es que su mayor enfoque debe ser un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante del Señor. O sea, que lo de adentro vale más que lo de afuera, es lo que está diciendo este trozo. Sin embargo, aquí Pablo lo va a mencionar solamente para decir que el adorno de una mujer madura son las buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan la piedad, que se aprenda en silencio y con toda sujeción. ¿Qué quiere decir esto? Que la mujer no tiene que hablar en la congregación. Otra vez, aprenda en silencio. El problema es que en algunas congregaciones, por ejemplo la de Corinto, había una serie de desórdenes en el momento en que se abría la palabra de Dios, y entonces ahí en un pasaje tan clave como 1 Corintios capítulo 14, Pablo dice: cuando están hablando, cuando alguien está profetizando, está hablando la palabra de Dios, que no se levanten todos a hacer un solo relajo, ¿verdad? Los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, entonces que no se levante uno. Si uno tiene profecía, si uno tiene palabras, si uno tiene lenguas, háganlo todo en orden, es lo que está diciendo, porque lo que sucedía era que las mujeres, cuando se les enseñaba la palabra de Dios, había mujeres en la iglesia de Corinto que se levantaban a cuestionar y a preguntar y a decir: yo tengo otra revelación. Y entonces lo que tenías ahí era un desorden terrible y nadie aprendía nada, y entonces se volvía un obstáculo. Entonces esta es una indicación más que otra cosa para que en el momento, y puede aplicar tanto a hombres como mujeres, en que alguien está enseñando la palabra de Dios, guardemos silencio. Y entonces al final dice: no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Y fíjate que es muy categórico esto. Lo que está diciendo es: la autoridad de la Biblia no debe ser ejercida por una mujer sobre hombres.
Es al revés, no porque no pueda. Es que yo quiero dejar claro esto, no se trata de capacidad, se trata de lo que Dios así ha establecido. Ella no debe estar ejerciendo dominio sobre el hombre, porque el hombre es el último responsable de las decisiones que toma. Por eso él va a llevar luego al ejemplo, dice, porque Adán fue formado primero, después Eva. Dios le entregó la responsabilidad de guiar a su esposa a Adán. Pero cuando el orden se transgrede, entonces pasan cosas terribles. Tú sabes lo que pasó en Edén. Dice, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Ok, está diciendo que porque Eva fue engañada, Dios la castigó. No, lo que está diciendo es, Eva, engañada por la serpiente, tomó la decisión de arbitrariamente tomar del fruto y comer sin consultar con su esposo, que era quien había recibido la responsabilidad. Si tú sigues el orden de Génesis capítulo 2, tú ves que Dios hace al hombre, lo pone en el huerto, le da la labor de guardarlo y cuidarlo, y a él, al hombre masculino, le dice, de ese árbol, del árbol de la ciencia del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y cuando viene en capítulo 3, la serpiente se dirige a Eva. ¿Por qué no a Adán? ¿Por qué a Eva? Porque ella no tenía la responsabilidad, ella no tenía la autoridad para tomar la decisión y la engaña. Y engañada, Eva comete el error de comer del fruto, luego va a su marido que no estaba engañado. O sea, esa es la clave, entender que Eva tomó una decisión y trajo a su marido para arrastrarlo con él a esa decisión, y él voluntariamente comió del fruto. Él probablemente no había sido interpelado por la serpiente no había hablado con él, y sin engaño él decidió sujetarse, someterse a la decisión que ella había tomado, y al ver que había comido y no le había pasado nada, se lo comió. Y entonces todos sufrimos las consecuencias de esa decisión. Sí. Cuando el orden se transgrede, Satanás se mete. Lo que está diciendo es, si alguien toma la responsabilidad que no le corresponde, entonces Satanás se mete. Y dice al final, pero se salvará. Y algunos dicen, o sea que la mujer que no tiene hijos no se va a salvar. No, es que la palabra salvación en la Biblia tiene diferentes contextos y diferentes connotaciones, depende cómo está escrito. Este pasaje de 1 de Timoteo 2 no habla de salvación eterna, está hablando de esta, voy a llamarlo así, de esta situación a donde la mujer no tiene que tener autoridad sobre el varón. Es lo que está diciendo, no debe tenerla, pero se salvará de esta situación. Si quiere de verdad tener autoridad sobre el varón, que tenga hijos. Es lo que está diciendo. Como mamá, ella tiene toda la autoridad para guiar y para formar a un hombre. De hecho, tiene la responsabilidad de hacerlo. Sí. Entonces, lo que está diciendo, se salvará engendrando hijos si permanecieren en fe, en amor y santificación con toda modestia. La idea es una mujer que forma a sus hijos con la autoridad que Dios le da. Ahí sí hay autoridad. Pero de otra manera, no. Porque es el orden que Dios ha establecido. Ahora bien, tú tienes la libertad de elegir si creer o no creer en esta palabra. Tú tienes la libertad de elegir si vas a tomar la responsabilidad que no te corresponde, pero ahí hay un peligro y Dios lo está advirtiendo desde el principio. Él nos da la libertad para que lo podamos hacer, pero yo no te lo recomiendo. Es chistoso porque a veces hay algunas mujeres que tienden a rebelarse en contra de este principio, y casi siempre se llaman las Déboras. Ponen nombres en los ministerios de Déboras. Sí. Ok, pero ¿qué es lo que hizo Débora? Si tú vas a ver la historia de Débora en Jueces, Débora no le dice a Barak. Barak era el general y Dios le había dicho que fuera a libertar al pueblo de Israel de los madianitas. Entonces Débora le dice a Barak, mira, ¿y a vos que no te dijo el Señor que fueras a liberar al pueblo de los madianitas? Y Barak le dice, ay sí, pero es que si vos no vas conmigo, yo no voy, le dice. O sea, tenía miedo, Barak tenía mucho miedo. ¿Qué es lo que no hace Débora? Débora no le dice, pues quítate inútil, yo voy a agarrar el ejército y me lo voy a llevar. No le dice así. Exacto. Le dice, vaya, si tú quieres que yo vaya contigo y te da miedo, yo voy a ir contigo. Pero tienes que saber que la gloria de esta campaña va a caer sobre una mujer. Y no se estaba refiriendo a ella. De hecho, cuando tú ves la canción final, después de la derrota de los ejércitos y del general que se llamaba Sísara, quien mató a Sísara, al general, fue una mujer que se llamaba Jael, que le dio leche, lo durmió en su tienda y luego le clavó la cabeza contra el suelo. Entonces, de ella habla la canción. O sea, ella se llevó la gloria de matar al general, que le correspondía a Barak, pero como él fue cobarde y no cumplió en el momento en que le dijo su responsabilidad, entonces la gloria cayó sobre una mujer, no sobre Débora. O sea, Débora, ¿qué hizo Débora?
Débora empujó a un hombre cobarde que no quería hacerse cargo de su responsabilidad a que se pusiera los pantalones y cumpliera con su responsabilidad. O sea, una mujer madura en el Señor nunca ocupó su puesto, nunca le dijo quítate de ahí. Dame la armadura. Exacto, no, de ninguna manera. Ella entendía cuál era su papel, y el papel de una buena mujer madura espiritualmente es empujar a que los hombres tomen la responsabilidad que les corresponde. No voy a permitir que Satanás se meta entre nosotros. Hay una decisión que tienes que tomar, tómala. Tú sos la cabeza. Y empujarlo a que él tome la decisión que debe tomar. Yo entiendo, porque a veces dicen, es que en las iglesias nadie quiere tomar el cargo. Pues entonces empujen a los hombres que tienen que tomar ese cargo, que tienen que dejarse de cobardías y ser valientes en el Señor. No es bueno cuando habiendo una persona que pueda tomar el cargo. Yo entiendo, mire, hay mamás solteras, hay gente que le toca luchar contra un montón de cosas y contra la soledad. Sí, ok. Y cuando tienen que hacerlo, tienen que hacerlo. Sí. Yo estoy de acuerdo con ello. Sin embargo, esa es una excusa muy pobre para poder tomar el cargo que no les corresponde. Y quizás alguien se preguntará, ¿y qué pasa con las iglesias que son dirigidas por las mujeres y se ve el respaldo de Dios? Ok, tienes que definir qué es el respaldo de Dios. Es crecimiento numérico. Que algo sea grande no siempre quiere decir que es apoyado por Dios. Que algo tenga plata tampoco es... qué sé yo, que sea una iglesia bien grandota, tampoco es sinónimo del apoyo de Dios. O sea, ¿qué es el apoyo de Dios? Hay gente que está creciendo y está tomando decisiones firmes en el Señor y está siendo como Jesús. Bajo ese ministerio hay personas que de verdad se están convirtiendo. Uno tiene que ir por todo el proceso y aún así, yo creo que esa es una muestra de la pura misericordia de Dios. Aún si así fuera, yo no tengo un problema con una iglesia que tiene estas características y que Dios está de alguna manera apoyando. Quizás de verdad no hay una manera, una forma, pero si tú tienes una opción y si hay hombres dispuestos y disponibles para tomar la autoridad sobre una iglesia, no deberíamos ir en contra de la palabra de Dios. Pero como te digo, esto es una cuestión de fe y de madurez en el Señor, y cada uno de nosotros tiene la libertad de elegir si cumplir o no cumplir con este mandato, porque yo no lo puedo decir de otra manera, es un mandato de parte de Dios. Que el hombre se haga responsable y que la mujer tome su papel importantísimo dentro de la iglesia. ¿Quién va a guiar a las mujeres dentro de un ministerio, sino una mujer madura en el Señor, que entienda y que promueva la voluntad de Dios? Esa es la cuestión. Si yo voy en contra de lo que Dios ha establecido deliberadamente, pues entonces debo de pagar una consecuencia, y hay un precio bien alto que pagar. Quizás no necesariamente ministerialmente, sino personalmente. Uno puede ver por ahí, yo te animo a que seas crítico con este tipo de situaciones y puedas ver qué es lo que generan, cuáles son los resultados de algo así, y de ir deliberadamente. Es casi decir, yo sé que la Biblia dice esto, pero no quiero hacerlo. ¿Qué clase de creyente dice eso? Entonces, Él es mi Señor, Él es mi Señor, o sea, Jesús es mi Señor, pero yo no quiero hacer lo que Él dice. Entonces no es mi Señor. O sea, sí, comprendo. Así de simple. Comprendo. Ok, bueno, ahí está la respuesta a la pregunta que nos hacía Anita desde Indiana. Y a ver, ¿qué más? El hermano Juan nos hacía una sobre lo que pasó sobre Brasil, en todo lo que estaba sucediendo. ¿Cuál debe ser nuestra postura como creyentes? Yo te lo digo de una manera muy sencilla y con mucho amor. Dios no necesita que lo defiendan. O sea, de hecho, lo que está pasando ahora es una muestra para que nosotros nos demos cuenta que Dios no necesita que lo defiendan. Dice la Biblia que el siervo del Señor no debe ser pendenciero, es decir, no debe andar buscando pleito. No debe usar sus redes sociales para discutir con gente que no entiende. Estoy seguro que la gente que está ahí en Brasil, que ha hecho una burla, porque es cierto, se ha hecho una burla del sacrificio de Jesús, de su crucifixión, y está lloviendo y se está inundando. Yo estoy seguro que ellos no están pensando, ay, Dios nos castigó. Están tan ciegos que van en una dirección que seguramente no les produce ningún problema esto. Ok, pero ¿qué quiere decir esto? Que Dios quiere que nosotros vayamos al ruedo a defender su nombre y a pelearnos con todo el mundo. La verdad es que no. De hecho, este mismo pasaje que dice que no debemos ser pendencieros, dice que nosotros debemos corregir con toda mansedumbre, para si tal vez Dios tiene a bien salvar a algunas de estas personas. O sea, ¿cuál debe ser el papel de la iglesia? No es guardar silencio y ver cómo las cosas pasan, es ir y persona a persona, con mucho amor, con mucha empatía, decirle: eso que estás haciendo
está incorrecto. Necesitas conocer a Dios, necesitas conocer a Jesús e ir persona a persona, pero no usar un medio masivo para generar más debate y más polémica, y entonces promovemos que el nombre del Señor Jesús siga siendo blasfemado, porque la gente cuando ya se enoja, este tipo de personas terminan haciendo cosas peores. O sea, es casi como, ¿te molesta que haga esto? Entonces voy a hacer esto, y esto, y comienzan a blasfemar todavía más. Entonces no actuamos en amor si nos metemos al trapo, como dicen, ¿verdad? Si nos vamos a pelear con todo el mundo, es con compasión, con mucho amor, hablar de lo que está pasando, claro, decir que está mal, por supuesto, pero una persona por vez, para que cada persona pueda tener una exposición genuina al Evangelio. Esa es mi opinión, y lo que yo te recomendaría es, veamos esto que está pasando, usémoslo como un buen tema de conversación y traigamos a otros a Jesús, pero no nos metamos a pelear. No tiene ningún sentido poner cosas en los medios y decir, bueno, esto se buscaba, esto querían. Ahí tienen, ¿verdad? Pecadores, mueran incircuncisos. Porque para comenzar todos somos pecadores, y a pesar de que el Señor nos ha perdonado todos nuestros pecados y estamos estamos allá sentados en lugares celestiales, seguimos estando en esta tierra y expuestos a caer. Entonces, un creyente que se regocija porque a alguien le va mal, por lo malo que hace, cuidado, porque puede pasar. Porque no es la naturaleza de Dios. Exacto, no es así, ¿verdad? Dios no hace esto. Es más, yo te lo pongo así, la gran mayoría de veces los que blasfeman en contra de Dios se salen con la suya, es decir, no les pasa nada en el momento. Dios elige tener misericordia de ellos. ¿Por qué nosotros vamos a hacer lo contrario? Wow, es increíble todo lo que podemos aprender con respecto a estos temas y a través de la Biblia. Quiero ver, pastor, creo que a lo mucho 3 minutos para poder responder la pregunta de nuestra amiga de Virginia. Buenos días, Dani, pastor, Dios les bendiga. Tengo una pregunta y saludos desde Virginia, por cierto. Mi pregunta es, ¿cómo sabemos cuál de todas las denominaciones que existen en el cristianismo, cuál de todas las denominaciones que tenemos tiene la interpretación correcta de la Biblia, ya que como el tema que están tocando sobre el pastorado de la mujer, hay unas denominaciones que afirman que una mujer no puede ejercer pastorado, y otras sí. Entonces, este es solamente un ejemplo de las muchas versículos que por lo general no todos coincidimos con la misma interpretación. Mi duda es esta: ¿cómo podemos saber entonces a quién puede tener la interpretación confiable acerca de ciertos versículos? Saludos otra vez desde aquí, desde Virginia, y mi nombre es Jessica y siempre trato de escucharlos todas las mañanas. Saludos, Jessica, hasta Virginia. El pastor te contesta. Claro. Bueno, yo no te voy a hablar de una denominación, porque también, hablando de denominaciones, yo creo que el Señor nos ha regalado la variedad de las iglesias locales para que podamos alcanzar a muchos. Y una cosa que un creyente maduro no hace, como ya dijimos, es ponernos a pelear por cuestiones doctrinales secundarias. O sea, si esta iglesia promulga que Jesús es Dios venido en carne, que Él es el Salvador del mundo, y que si al depositar tu confianza y hacerlo el Señor en tu vida eres salvo para siempre, entonces yo no tengo ningún problema con ninguna denominación. Que si tienen algunas maneras diferentes de adorar, que si tienen algunas maneras diferentes de hablar de los dones, eso realmente no es importante. Adoramos al mismo Dios, y es el Dios de la Biblia. Y aquí es a donde quiero llevarte. Entender que la Biblia, como lo dice Pedro, no ha sido dada nunca por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios la escribieron inspirados por el Espíritu Santo, pero tiene una interpretación. O sea, la Biblia no tiene diferentes interpretaciones, hay una interpretación. ¿Cuál es nuestro deber? Buscar y escudriñar la Escritura hasta encontrar esa interpretación correcta de lo que Dios dice. Dios dice, no lo que yo quiero que diga, es lo que Dios ha dicho. Entonces,
Busca una iglesia que crea firmemente que la Biblia es la palabra de Dios, inerrante, perfecta, eterna, y que esa debe regir nuestra vida. Que no sea un pastor la autoridad final, sino que la autoridad final de una iglesia real es la Biblia, la palabra de Dios. Y si la Biblia dice que está malo, está malo. Y si la Biblia dice que no debo hacerlo, no debo hacerlo. Así, simplemente. Yo puedo ir adelante de cualquier líder de una Biblia, de una iglesia madura y centrada en la palabra de Dios, y le puedo decir con la Biblia abierta: pastor, lo que usted dijo en este mensaje no es correcto por lo que dice este pasaje, y el pastor debería ser lo suficientemente maduro como para escudriñarlo, y si ve que es cierto, que él se equivocó, dar 2 pasos hacia atrás. No hay problema, todos somos humanos y nos equivocamos. O sea, la Biblia tiene una sola interpretación. ¿Qué debo hacer al buscar una iglesia que sea buena? Buscar una iglesia que de verdad, con pasión, busque y escudriñe la Escritura para encontrar esa interpretación correcta, donde la Biblia sea la última autoridad, y donde la Biblia mande por sobre toda autoridad humana. Esa es una buena iglesia. No voy a hablar de denominaciones, simplemente voy a hablar de una iglesia que busca la gloria de Cristo, no la gloria de los hombres, que busca que la palabra esté por sobre todas las cosas, como dice la Biblia que lo está, y que no se rija solamente por las tendencias del mundo o por ser agradable al mundo. Es probable que no sea una iglesia necesariamente multitudinaria, porque la Biblia lo establece claramente en Juan capítulo 17. El mundo nos va a aborrecer porque no somos del mundo. Entonces es muy probable que las mejores iglesias no necesariamente sean mega iglesias, sino pequeñas iglesias que están enfocadas en hacer lo que Dios ha mandado a este mundo, que es ser luz en medio de las tinieblas, es llevar el evangelio a toda criatura, es hacer discípulos a todas las naciones, y enseñándoles, discipulan también a guardar las cosas que Jesús nos ha mandado, y Él va a estar con ellos hasta el fin del mundo. O sea, así funciona. Una buena iglesia no es de una denominación X. Una buena iglesia entiende, número 1, que Jesús es el Señor, que Jesús es Dios venido en carne y que ha venido a salvar al universo. Y 2, que la Biblia es la revelación completa del Señor, que no se equivoca y que sigue vigente para todas las generaciones. Con eso tienes probablemente una iglesia sana a la cual puedes pertenecer y en la cual puedes crecer. Ok, perfecto. Pregunta también, pastor, ¿cómo puedo encontrar al pastor David Aguilar en las redes sociales? Bueno, en redes sociales tengo solo mi perfil personal, ¿verdad? Me buscas ahí como José David Aguilar Figueroa y me encuentras. Okay. En Facebook, en Instagram creo que es JDav Aguilar, creo que así va, no me acuerdo. Y en Twitter es igual. Entonces tú puedes buscarme en esa red y seguramente me encuentras. Y si no, si necesitas de alguna manera un enlace más directo, aquí a través de este mensaje nosotros te podemos mandar ya el contacto sin problema. Ok, perfecto. Pastor, ha sido una jornada bastante buenas sí. Preguntas. Creo que hemos también aprendido algo y también llevamos algo en el corazón. Así que felicitamos a cada uno de los oyentes y la invitación para el próximo jueves. Así es, si Dios lo permite, aquí vamos a estar ya ahora presencialmente, sí. Cada jueves. ¿Cómo se ha sentido? La Biblia. Muy bien. Ya le hacía falta la agüita de aquí. Me hacía falta. No, y también verte y sí, poder interactuar contigo directamente es otra cosa. Así que sí, de verdad ha sido una bendición y te animo a que el próximo jueves nos sintonices a la misma hora aquí en La Progre. Perfecto. Bueno, nos escuchamos mañana si Dios lo permite. Gracias por estar en sintonía. Esto fue Pregúntale al Pastor. Pregúntale al pastor. Pregúntale al pastor. En este podcast respondemos tus preguntas de la Biblia y de la vida una por una. Pregúntale al pastor. Es un podcast de preguntas y respuestas grabado en vivo desde la cabina de Radio Progreso en El Salvador. Aquí no hay pregunta mala, solo la que no se hace. Pregúntale al pastor.